señor alcalde encargado, señor encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, señora embajadora de Suecia, doctor Gaitán, presidente de Partners Colombia, amigos todos, yo de verdad les agradezco mucho esta invitación. He sido un asistente frecuente de lo que fue la serie Houston y de verdad agradezco el honor que me hacen de poder inaugurar este nuevo capítulo que ahora dirige Partners Colombia. Y los quiero además felicitar por la muy buena idea de pasar la serie de Cartagena a Barranquilla, no solamente porque se lo merece en sus 200 años, sino porque Barranquilla es hoy un centro de cambio, un centro de pensamiento de avanzada, no solamente en la costa caribe, sino en todo Colombia. Yo pensaba darles una especie de panorama de la visión del gobierno de La Paz, pero pienso también que si queda tiempo y en el marco de y con las reglas de esta conferencia, con mucho gusto estoy más que dispuesto a contestar las preguntas que quieran al final. Me han pedido los organizadores que hable del concepto y de lo que entiende el gobierno por la transición, que elabore esa idea que hemos expuesto en otros escenarios. Y yo he pensado dividir esta charla en tres partes. Primero, aclarar unos conceptos, o mejor, aclarar la visión del gobierno de La Paz. Segundo, explicar muy brevemente los alcances de lo que hasta ahora se ha acordado dentro de esa visión. Y luego enumerar unas condiciones que yo llamaría las condiciones necesarias para garantizar que esa transición sea exitosa. Pero antes quiero reiterar algo que he dicho en otras ocasiones, pero que lo quiero decir hoy con más fuerza, y es que nosotros los colombianos nos encontramos ante la mejor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia de alcanzar la paz. Que aún falta mucho por acordar, mucho camino por recorrer. Sí. Gracias. Que se nos pueden atravesar aún muchos obstáculos en el camino, también es cierto. Pero yo siento que este proceso está cada vez más maduro, cada vez más sólido, y lo digo no solamente por los acuerdos que hemos alcanzado con las FARC, sino tal vez sobre todo por la manera como se está trabajando en La Habana. Ambas delegaciones, gobierno y FARC, trabajamos intensamente. Hay que decirlo, las FARC no están de vacaciones en La Habana, las FARC están trabajando muy disciplinadamente, muy juiciosamente en la mesa. Y esa disciplina con que se está trabajando y ese método, a mi juicio, han sido los rieles que nos permiten pensar que es posible llegar a un acuerdo final. Y por eso sí quiero decir con mucha fuerza, con insistencia, que el país, que nos tenemos que despertar ante esa realidad que es la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Y nos tenemos que preparar para eso, y por eso celebro la idea de esta conferencia, que se trata justamente de pensar cómo sería esa construcción de paz. Y el gobierno, por su parte, tiene la obligación de explicar mejor a todos los colombianos cómo es que sería esa paz y de establecer desde ya las estructuras para prepararnos para esa fase de construcción de paz. La primera pregunta que tendríamos que hacernos entonces para aclarar esta visión es: ¿de qué paz estamos hablando? Yo suelo citar una frase muy famosa de Clausewitz que decía que el mayor acto de juicio de un general es entender la guerra que está peleando y no pelear la que no es. Y esa frase, que es cierta de la guerra, es mucho más cierta de la paz. Hay que entender qué paz estamos tratando de construir. La paz del Salvador, por ejemplo, que aquí estamos rodeados de expertos, todos lo saben, fue una paz basada en la idea de una reincorporación del FMLN a la vida civil, pero también de un cambio de unas estructuras autoritarias que venían del pasado en ese país, pero esa
no es la paz de Colombia. Otro ejemplo muy conocido por todos, la paz de Irlanda del Norte, una paz basada en unos problemas de soberanía ligados a unas identidades muy particulares, pero esa también no es la paz de Colombia. La paz de Colombia, digo yo, es una paz territorial, es una paz que trata de recuperar y reconstruir física y políticamente unos territorios. Y en el fondo, más allá de las diferentes intervenciones que tendremos que hacer, en el fondo lo que tenemos que hacer es recuperar el pacto social en las regiones, afirmar el Estado de Derecho y afirmar o reafirmar unas normas de comportamiento entre los colombianos. En ese sentido, yo lo he dicho ya en otras ocasiones y le pido nuevamente aquí permiso a Antonio Navarro, que está presente. Yo he dicho muchas veces que me parece que en Colombia en ese sentido nunca ha habido un verdadero proceso de paz. Ha habido procesos muy exitosos de reincorporación y transformación de guerrillas en actores políticos muy importantes. Qué mejor ejemplo que Antonio Navarro. Pero tal vez por eso tenemos la idea de que un proceso de paz consiste en cómo se reincorpora una guerrilla de la sociedad. Y eso no es un proceso de paz. Un proceso de paz es mucho más que eso. Esta concepción, que llamo una paz territorial, atraviesa todo lo que toda la visión que tenemos y que se plasmó en el acuerdo general que firmamos en La Habana el año pasado. Primero, en su estructura. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo repito, la paz no se va a pactar en La Habana. En La Habana vamos a, si todo sale bien, llegar a un acuerdo para terminar el conflicto y sentar unas bases para la construcción de la paz, pero la paz se construye luego con la gente en los territorios. Y así quedó, esa estructura quedó plasmada en ese acuerdo del año pasado, cuyo primer punto, que yo recomiendo leer y releer, dice que hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda que habíamos acordado para alcanzar un acuerdo final que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Que contribuya, eso no es la paz, es la base de la paz, pero la paz se construye después. Y por esa razón, y entiendo que es de uso corriente, a mí no me acaba de convencer el término posconflicto, porque el término posconflicto da la idea de que es una adición al fin del conflicto, una especie de apéndice, y si uno lo mira en esos términos, corre un gran riesgo de quedarse sin gasolina en el proceso. Yo prefiero hablar de una fase de transición, de construcción de paz, con unos tiempos y con unas metas que nos obliguen realmente a sacar adelante esas cosas que hemos acordado y que tendremos que posteriormente discutir con la gente en los territorios. Segundo, esta concepción de paz territorial se expresa también en las bases que hemos acordado, que hemos sentado en el acuerdo del año pasado, en el acuerdo general. Y ahí yo quiero aprovechar para, no me atrevo a decir que corregir, porque uno no corrige a sus opositores, pero sí para decir que esa concepción que existe de que lo que está ocurriendo es una negociación entre el gobierno y las FARC, donde el gobierno entrega una cosa para que las FARC entregue otra, es completamente equivocada. De eso no se trata. Se trata de llegar a acuerdos entre los dos para ver qué es lo que va a hacer cada quien para contribuir a esa fase de construcción de paz. Y esa es una cosa muy distinta. El gobierno no está acordando reformas rurales ni reformas políticas porque las FARC se lo están exigiendo. Lo está acordando porque le parece que esas son las bases necesarias para construir la paz después. ¿Y cuáles son esas condiciones que estamos acordando para construir la paz? Pues son justamente los puntos de la agenda ya bien conocidos por el país que acordamos el año pasado. Ahí también aprovecho para decir que el gobierno no cree en esa concepción que se llama las causas objetivas de la violencia. El gobierno no cree que eso justifique la violencia, pero el gobierno sí cree que si esas condiciones en el terreno no se cambian, las posibilidades de que cese la violencia en Colombia son remotas.
Y ahí nuevamente estamos en desacuerdo con quienes piensan que un proceso de paz se limita a la desmovilización de unos grupos. Porque si uno lo piensa así, realmente no le está pegando a los problemas centrales que están detrás del problema de la violencia en Colombia. Y yo me refiero en particular a los primeros dos puntos del acuerdo, que son, si quieren, los pilares de esta construcción de paz. El primero, el problema bien conocido territorial, las grandes diferencias entre el mundo urbano y rural y la fragmentación a lo que ello ha llevado, las dificultades en las regiones que han facilitado que surjan grupos armados, que surjan economías ilegales, etcétera, etcétera, con los problemas asociados de gobernabilidad, porque no solamente el problema es de grupos armados, de las guerrillas, sino, como todos sabemos, de la penetración de crimen organizado en estructuras estatales, etcétera, etcétera. Y el segundo pilar, que es romper definitivamente, como tantas veces lo ha dicho el presidente, ese vínculo que traemos, ese lastre de nuestra historia de mezclar política y armas, al que me voy a volver a referir. Nosotros pensamos que hay que entender este proceso con esta concepción como una gran oportunidad. Es decir, que la paz, que un acuerdo final para la terminación del conflicto y su desarrollo posterior va a ser realmente una gran palanca para hacer una serie de cambios en Colombia que de otra manera difícilmente los vamos a hacer. Mucha gente dice, no, pero eso ¿por qué es que hay que discutirlo con las FARC? Eso lo podemos hacer perfectamente entre nosotros. Una cosa es que temas fundamentales tengan que ser discutidos en democracia, con lo que estamos de acuerdo, pero otra cosa es pensar que esta situación que perdura hasta hoy va a cambiar sin un proceso de paz, que esta situación en los territorios va a cambiar sin un proceso de paz. Yo creo que no, sin desconocer todo lo que hemos avanzado hasta ahora, que ha sido mucho en los últimos 10, 15 años. Y por eso me parece que el término más conveniente y lo que más recoge esta visión, más que el posconflicto, es esta idea de la transición, es decir, de un periodo especial. Nosotros hemos hablado de pensar en 10 años, donde realmente con mucha intensidad se trabaja en cumplir unas metas en el sentido, una transición en el sentido temporal, que tenemos unas metas en el tiempo, y en el sentido territorial, en que enfocamos nuestros esfuerzos en el territorio y en unos territorios, sobre todo en unos territorios que han estado especialmente golpeados por el conflicto, y que el proceso de paz nos va a permitir finalmente recuperar y cambiar para bien de sus habitantes y de Colombia. Se puede objetar, los académicos podrían objetar, que este uso de la palabra transición es algo sui generis. Las transiciones políticas están asociadas, como todos ustedes saben, a los cambios de régimen. Las transiciones se entienden como los intervalos de un cambio de un régimen a otro, los ejemplos clásicos del Cono Sur y de Europa Oriental, donde revoluciones ciudadanas han llevado a unos cambios fundamentales que todos conocemos, como ocurrieron en los 80s y comienzos de los 90s. Pero yo creo que el término es acertado, porque yo creo que en Colombia la revolución es la paz, porque es la paz la que nos va a permitir cumplir, restablecer el orden y cumplir con esos derechos, esas aspiraciones que tiene la Constitución del 91 y que hasta ahora solamente parcialmente hemos podido atender en el territorio por cuenta justamente del conflicto. Paso ahora a un muy breve resumen del alcance de lo que hemos acordado. Esto ya lo ha explicado suficientemente en público y muy lúcidamente Humberto de la Calle, pero quiero dar solamente unas puntadas para que se entienda cómo esta concepción general se refleja en las cosas que estamos acordando. En el punto 1, que acordamos con las FARC llamar una reforma rural integral, óigase bien, reforma rural integral, tiene 3 o 4 pilares. El primero es el acceso a tierras, y eso lo hemos acordado sin desconocer los problemas de violencia asociados a la tierra, no porque nuevamente el gobierno piense que la tierra está detrás de todo el problema de violencia, pero el gobierno sí piensa que si no hay acceso a la tierra sobre todo
para el campesino que no la tiene o que tiene poca, no se podrá estabilizar el campo. Por el contrario, si ponemos en marcha unos programas de lo que hemos llamado acceso integral, es decir, no simplemente distribuirle pedazos de tierra a los campesinos, sino dar acceso a tierras en el marco de unos programas especiales donde hay acompañamiento técnico, acompañamiento en crédito, ayuda con adecuación de tierras, etcétera, etcétera, podemos crear lo que hemos llamado internamente una especie de espiral positivo donde se reactiva económicamente el campo, se inserta económicamente a ese campesinado, y al hacer eso, no solamente estamos dándole una mejor vida a esas personas, sino además los estamos integrando a la vida política del país, porque quienes conocen y han visto esas comunidades en el terreno saben que cuando la gente tiene algo, cuando se siente que participa, que tiene algo que le pertenece, pero no solamente eso, sino que el Estado le está respondiendo, se vuelve mucho más activa políticamente, defiende mucho más sus derechos y se vuelve un sujeto político. Parte de ese primer pilar, o la otra cara de ese primer pilar de acceso a tierras, es un mejor uso de la tierra. No voy a hablar de eso, es bien conocido, pero sí quiero decir dos palabras sobre la importancia de la formalización. Acordamos con las FARC lanzar un programa masivo de formalización en el territorio para que en un periodo de tiempo realmente todos los campesinos gocen de títulos. Y eso incluye, como ya saben ustedes, un esfuerzo muy grande por levantar el catastro en todo el territorio, por asegurar que haya un sistema adecuado de conexión entre el catastro y el registro, porque con eso, primero, protegemos los derechos, en primer lugar los derechos de los que están recibiendo tierras, y de esa manera evitamos desplazamiento, damos garantías. Segundo, mejoramos los ingresos de los municipios en zonas rurales. Y tercero, y tal vez sobre todo, construimos Estado, porque ese es el problema de Colombia. Hay un Estado en Bogotá, hay un Estado en Medellín, pero en estas zonas lo que tenemos son una especie de huecos negros que lo que han hecho es invitar a la violencia justamente por esa falta de claridad en los derechos de propiedad. El segundo pilar son lo que llamamos unos grandes planes nacionales muy ambiciosos en todo el abanico que uno se pueda imaginar. La razón es la que ya mencioné, no voy a agotarlos con cifras, pero Colombia es un país que realmente se está hoy fragmentando. Las ciudades suben, el nivel de educación sube y el campo baja. Y si no hacemos unas intervenciones que comiencen a poner a esos indicadores del campo en lo que llamamos nosotros un camino de convergencia con los indicadores en el mundo urbano, pues las posibilidades de que surjan nuevas formas de violencia son grandes, y por eso acordamos programas de infraestructura, vías terciarias, acueductos veredales, riego. Acordamos repensar la manera como estamos llevando la educación y la salud al campo. Yo creo personalmente que Colombia ha sido un país que ha sido gobernado para las ciudades, para el mundo urbano. No tenemos realmente un modelo que responda adecuadamente a las necesidades de la gente en zona rural. Eso lo tenemos que repensar y ese es un compromiso que quedó en todos estos campos sociales. Y luego está todo el tema productivo, apoyos, ya lo mencioné, en créditos, asistencia técnica, fomento del cooperativismo, comercialización, etcétera, etcétera. Y esto se puede hacer. Hay ejemplos muy cercanos a nosotros, los que conocen el caso de Brasil lo saben. Brasil se dio cuenta que era muy importante para su bienestar y economía promover la agroindustria. Se volvieron en materia de década y media, 2 décadas, campeones mundiales en la producción de una serie de cosas para beneficio de ese país, pero se dieron cuenta también que eso no estaba eliminando la pobreza rural y no estaba llegándole al campesino más pobre, y por tanto tenían que desarrollar lo que ellos llaman la agricultura familiar, es decir, toda una institucionalidad volcada a apoyar al pequeño agricultor, y eso ha sacado a millones de personas de la pobreza y han encontrado formas de hacer a esos pequeños campesinos competitivos. Hay modelos, quiero decir, que podemos replicar. Y hay un componente también en este punto 1 importante de seguridad alimentaria,
que es otro campo donde, si bien hay ejemplos en Colombia, a nivel regional está el ejemplo de Antioquia, donde hay ejemplos interesantes, estamos relativamente quedados frente a la región en lo que estamos haciendo. Luego está la segunda gran pata de la mesa, que es el punto de participación política, que tiene a su vez 3 ejes. El primero, que es el primer subpunto, yo lo llamaría es el pacto fundamental de no mezclar política y armas. ¿Y eso qué quiere decir? Es un pacto de doble vía, es un compromiso que en Colombia nunca más se utilizarán las armas para promover una causa política, pero que viceversa, quienes promuevan una causa política no pueden ser objeto de las armas. Eso que suena tan sencillo es la esencia de nuestro problema. Y por eso acordamos un programa muy ambicioso de seguridad, no solamente para quienes den el paso de las armas a la política, sino para todos quienes estén en la política. La política en nuestro país hoy en día no goza siempre del mejor prestigio, pero no va a haber solución posible si no dignificamos ese ejercicio de la política y si no tenemos una especie de mantra de no matarás a un político. Si eso lo logramos, si restablecemos ese pacto en la sociedad, creo que ahí verdaderamente comenzamos a construir paz. El otro componente de un segundo componente de este punto que acabamos de acordar es la promoción del pluralismo político. ¿Y por qué? Porque justamente pensamos nosotros, si vamos a consolidar ese pacto fundamental, tenemos que hacer una nueva apertura democrática que abra espacios de participación. Primero, porque el conflicto, sin lugar a dudas, ha reducido las posibilidades de participación política en no pocas regiones del país. Y segundo, porque esa es la esencia de la democracia. Uno puede decir la democracia ante todo es un sistema para dirimir conflictos sin recurso a la violencia. Entonces, si queremos que ese principio tan básico y fundamental de la democracia funcione, tenemos que abrirla para que surjan nuevas voces y quienes no se han sentido representados, pues tengan esa posibilidad. Y eso derivó en una serie de medidas muy concretas. Todo esto puede parecer un poquito abstracto, un poquito teórico, un poquito filosófico, pero detrás de todo esto hay una serie de acuerdos muy concretos que van a tener un impacto muy grande en cómo se hace política en Colombia. Por ejemplo, acordamos que se desligue el umbral de la personería jurídica para poder constituirse como partido político. Lo que existía en Colombia era un absurdo, tanto que un partido que esté en el Parlamento y no pase el umbral desaparezca, eso es un absurdo, como que haya que primero entrar para poder constituirse como partido, eso también es un absurdo. Segundo, repartir de manera más equitativa los recursos entre los partidos para que los pequeños partidos tengan más posibilidad de crecer, un punto que es muy importante para el pluralismo y debería ser de especial interés para la oposición. Tercero, una medida muy ambiciosa de permitir durante un periodo justamente de transición de 8 años que los nuevos partidos que se constituyan, obviamente con unos mínimos requisitos de seriedad, que esos nuevos partidos reciban, en razón de la apertura de la transición, unos apoyos inmediatos en materia de financiación y de divulgación de sus programas. Y en ese mismo espíritu es que acordamos también lo que llamamos circunscripciones transitorias especiales, que es algo que ha causado por una parte curiosidad, por otra parte confusión, pero que nosotros vemos como una medida típica de transición. Se trata de permitir que en los territorios más golpeados por la violencia y con mayor debilidad institucional se creen unas circunscripciones especiales donde solamente los habitantes de esas regiones podrían votar, solamente podrían votar por personas que viven en esas regiones con reglas especiales, no estarían sujetos al umbral, etcétera, etcétera, con un acompañamiento, punto muy importante, con un acompañamiento especial al proceso electoral para asegurar la transparencia y, como dijimos literalmente, la libertad del voto. ¿Y por qué hicimos eso? Porque pensamos que esa medida
va a permitir integrar políticamente a esos territorios, tendrían representación, omití decir, en la Cámara de Representantes. Esa medida permitirá también garantizar la inclusión política de esa población que ha estado históricamente subrepresentada, y nosotros pensamos también que es una medida de reparación justamente colectiva de esas poblaciones que no han tenido suficiente voz y que el día de mañana los veremos, si todo llega a buen puerto, sentados en la Cámara de Representantes nuevamente durante un periodo de transición. No es una medida permanente, pero es una medida simbólica muy importante de lo que sería el fin del conflicto. También acordamos en ese punto 2 fortalecer todas las garantías para la participación política, en especial aquellas del sistema electoral, por una parte con una serie de medidas de choque, medidas que aseguren la transparencia en los procesos en las zonas más complejas, con tribunales especiales de garantías, con una vigilancia especial, con mecanismos nuevos de denuncia, con una activación de unidades que ya están creadas en el papel en la Fiscalía pero que no han funcionado, etcétera, etcétera. Pero sobre todo acordamos hacer una revisión integral de la organización y el sistema electoral. Esto es un punto que tal vez no todos son conscientes, pero en el que Colombia realmente está quedada. Nuestra organización electoral está quedada incluso en términos de comparación regional. Y es una medida clásica de una transición que, si uno está en una transición política, pues da mayores garantías a todos los que quieren participar. Tal vez el ejemplo más conocido entre nosotros es la transición mexicana, que se fundó justamente en la idea de darle un vuelco total a cuáles eran las reglas de juego para la participación política, con los efectos positivos que eso ha tenido. Aquí nos acompaña, aprovecho para darle un saludo y hacerle un reconocimiento a Juan Fernando Londoño, que fue, junto con Antonio Lizarazo, uno de nuestros expertos en la mesa, y realmente quiero decirles, más allá si todos están de acuerdo o no, que el gobierno trabajó estos temas con mucho detalle, asegurándose que lo que se acuerda se puede hacer y que es conveniente para Colombia. Y por último, en ese punto 2, acordamos también toda una serie de medidas para promover la participación ciudadana, justamente con esta idea de que la paz se construye entre todos. Eso tiene por una parte una serie de medidas para darle garantías y promover a los movimientos sociales. Nosotros pensamos que las organizaciones y movimientos sociales son un elemento importante de la democracia, por razones que se imaginarán las FARC también. Acordamos entonces que posterior a un acuerdo final se trabajará en una ley de garantías para esos movimientos, pero no sobre lo que piensan el gobierno y las FARC únicamente, sino sobre la base de unos lineamientos acordados, tener una gran discusión con diferentes tipos de movimientos y organizaciones sociales para elaborar ese mecanismo de esa ley de garantías. Acordamos también, y eso es importante en el contexto actual, estudiar cómo dar mejores garantías a la protesta social. No hay que tenerle miedo a la protesta como mecanismo de expresión en la democracia, siempre y cuando esté debidamente regulada. Que quienes protestan tengan sus derechos protegidos de diferentes maneras, pero que también se ponderen los derechos de los demás ciudadanos, cómo son afectados, y que regulemos eso de manera civilizada mediante una ley. Por otra parte, acordamos también fortalecer los mecanismos existentes de participación ciudadana. Como todos ustedes saben, ese fue un gran deseo de la Constitución del 91. Tenemos numerosas leyes que crean mecanismos de participación, pero esos mecanismos no han sido efectivos por diferentes razones. Yo pienso que la principal, tal vez por falta de motivación. Creo que la construcción de la paz era la mayor motivación posible para activar esos mecanismos, pero también que no estaban siendo reglados adecuadamente. Para dar un ejemplo un poco técnico, si me permiten, pero importante en el contexto de la discusión que van a tener de posconflicto, acordamos, por una parte, revisar el sistema de consejos territoriales de planeación. Hoy en día, en algunas partes, en algunas ciudades, gobernaciones del país, funcionan relativamente bien, pero durante un periodo muy breve, es decir, el periodo durante el cual el gobernador o el alcalde está produciendo su plan
de desarrollo, pero en otras ocasiones se han convertido, como nos suele ocurrir, en un formalismo que se chulea, donde el alcalde pone a unas personas amigas a dedo y dice que eso fue la participación ciudadana, y eso no es. Se trata de que realmente las diferentes organizaciones en el territorio elijan a quienes les parece que los representan y que se comience un diálogo que no sustituye la institucionalidad que representan las asambleas de diputados, los consejos, pero que fortalece la voz de los ciudadanos en las decisiones que se toman y obliga de alguna manera a que haya una mayor rendición de cuentas sobre lo que hacen los gobernantes. Y con eso, con este tema de participación, donde también acordamos, también omití decirlo, no solamente fortalecer el sistema de consejos territoriales, sino hacer nuevamente una revisión integral del tema, porque la Constitución del 91 tiene unas grandes aspiraciones, pero las regulaciones posteriores no han sido las más acordes con ese espíritu. Y pensamos, y sobre este punto voy a volver, que si uno quiere realmente construir paz y Estado en el territorio, tiene que encontrar un feliz matrimonio entre el fortalecimiento institucional y la participación de la gente. Y con eso paso, ya para terminar, al tercer capítulo de lo que llamé las condiciones necesarias para que esa transición sea exitosa. Lo voy a hacer de manera telegráfica para no cansarlos. La primera, pues justamente es la participación ciudadana. Si el país y la ciudadanía se mantiene indiferente a la paz y la construcción de la paz, pues nada vamos a lograr. Tenemos que, digo yo, crear realmente una gran movilización ciudadana alrededor de esos propósitos en los territorios de construcción de paz, poner en marcha una verdadera campaña de participación. Eso se ha hecho en varios países, hay unos ejemplos muy interesantes, no necesariamente en casos de posconflicto. Está el ejemplo de Brasil, está el ejemplo de ciertos estados de la India, que han logrado dar un vuelco radical a las situaciones en zona rural mediante la organización de campañas de participación. Eso ha ocurrido en otros países porque ciertos partidos políticos que tenían esa visión han llegado al poder. Yo creo que en Colombia eso va a ocurrir no por cuenta de un solo partido político, sino por cuenta de un acuerdo de paz. Lo segundo que hay que tener evidentemente es un plan. Y muchos con razón nos preguntan, bueno, gobierno, ¿y cuál es su plan? Les cuento qué hemos hecho hasta ahora. Creamos en la presidencia ya hace unos meses una unidad que llamamos la unidad de planeación, que lo que está haciendo, de planeación para la implementación de los acuerdos, que lo que está haciendo, y esto todo sigue cubierto por razones obvias, por un manto de confidencialidad, pero lo que está haciendo es estudiando punto por punto los diferentes acuerdos a los que hemos llevado, traduciendo eso en tareas y repartiéndoselas a las diferentes instituciones, a los ministerios, etcétera, etcétera. Eso está en marcha, lleva un par de meses. A la vez, esa misma unidad tiene que asegurar la coherencia entre lo que está haciendo el gobierno y lo que acordó. Y por último, tiene la difícil tarea de asegurar que todo lo que hemos acordado lo podemos financiar. A veces las FARC, como ustedes bien saben, se burlan de nosotros, dicen que somos muy meticulosos y muy metidos en el detalle, pero es justamente por eso, porque el gobierno no va a acordar nada que no pueda hacer. Y parte de saber que lo puede hacer es saber que lo puede pagar. Y por eso estamos estudiando diferentes modelos de financiación. Pero esto es solamente lo que ocurre al interior del gobierno. Como dijimos que la paz se construye entre todos, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo establecemos los canales para abrirnos a que quienes tienen diferentes ideas, sobre todo en las regiones, puedan empezar a contribuir y en un proceso de diálogo pensemos cómo de mejor manera vamos a implementar estos acuerdos. Hay una serie de gobernadores muy activos en este tema, con quienes tenemos un buen diálogo, pero ese diálogo tenemos que encontrar la forma de institucionalizarlo. Y eso incluye no solamente a las regiones más golpeadas por el conflicto. Yo creo que esto debe incluir a todo el país, a esta misma ciudad de Barranquilla,
que hoy en día parece alejada de la violencia, pero que justamente por esa razón, porque está en un punto muy alto de su desarrollo, tendría mucho que decir y contribuir a ese proceso de construcción de paz. Y lo mismo tenemos que hacer con la cooperación internacional, que tiene sus tiempos, tiene sus métodos, y estamos a punto de comenzar ya un diálogo más preciso sobre cómo se podrían apoyar las cosas que ya hemos acordado. Una tercera condición es establecer unos mecanismos especiales para justamente ejecutar ese plan. Si pensamos que esto lo vamos a hacer con las reglas ordinarias de ejecución, no vamos a sacar adelante absolutamente nada. Esto es un gran reto. Justamente la transición nos debería permitir ejecutar de otra manera, obviamente con los debidos mecanismos de vigilancia al gasto. Y luego está un tema muy difícil, que es el tema de la institucionalidad necesaria para sacar adelante estos acuerdos. Colombia tiene ya no poca experiencia en diferentes intentos más o menos exitosos de crear institucionalidades especiales en las regiones para, como decimos, llevar Estado. Hay que aprender de esas lecciones, pero también hay que repensarlas, porque en esta situación, y aquí viene una gran diferencia, si realmente estamos en un ámbito de construcción de paz, pues es mucho más fácil que eso se haga con la gente en los territorios, y no solamente con la gente, sino de la mano y con las autoridades regionales y locales, de manera que haya un círculo virtuoso de fortalecimiento de esas autoridades y de mejor ejecución de los planes, pero hay que pensar bien cómo hacerlo y cómo hacerlo también con un enfoque flexible, dada la enorme diversidad de este país. Esa es otra discusión a la que hemos invitado en diferentes reuniones a alcaldes y gobernadores, pero en la que tenemos que profundizar. La siguiente condición para la transición exitosa es tener un marco jurídico adecuado, que nos permita hacer cosas que en tiempos de paz no haríamos y que solo haríamos en razón de la transición. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, como ustedes saben, acordamos un gran fondo de tierras en el punto número 1. ¿Y ese fondo de qué tierras se va a nutrir? La lógica del acuerdo es no repetir el error histórico de buscar tierras en las regiones más apartadas del país, con menos acceso a servicios, con peores tierras, etcétera, sino más cercanas a centros urbanos, con mayor facilidad de comercialización. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues hay diferentes fuentes establecidas en la ley, pero una de las principales, sin duda, es poner en marcha verdaderamente la extinción de dominio. Llevamos en este país 10 años hablando de eso, diciendo que hay una gran fuente de tierras, pero cuando uno va al detalle y mira cómo funciona, se da cuenta que funciona muy mal. Y si podemos darle un vuelco a eso y tener una verdadera extinción de dominio por razón de la transición de esas tierras que están en las mejores partes del país, pues seremos mucho más exitosos en este propósito de dar acceso a tierras y que ese acceso sea integral. Está también, y voy a omitir una gran discusión al respecto, pero el marco jurídico naturalmente incluye todo el tema de medidas de justicia y de justicia transicional. Al respecto solo voy a decir que la visión del gobierno es que esto tiene que ser una solución integral que satisfaga de la mejor manera los derechos de las víctimas, cosa que no hemos hecho tampoco de esa manera integral y coordinada nunca, que la solución tiene que tener unas condicionalidades, es decir, que quien participe de esas medidas esté obligado a cumplirlas, si no pierde cualquier eventual beneficio que exista, y esto también como una medida para asegurar la no repetición del conflicto. Yo lo dije en la Corte Constitucional, si eso se hubiera hecho cuando se movilizaron las autodefensas, otro sería el problema que tenemos hoy con las bandas criminales. Y estas medidas tienen que llevar también, y ahí es donde se cruzan otra vez todos los propósitos, a cumplir con ese propósito mayor de fortalecer el Estado de Derecho en el territorio por medio de hacer valer la ley, por medio del reconocimiento que se haga de los derechos de las víctimas, de sus derechos como ciudadanos. La siguiente, y ya casi termino, la siguiente condición para que sea exitosa la transición es también tener en cuenta que la paz en los territorios no va a depender solamente de unos acuerdos de paz en La Habana, y no solamente
de la participación de la gente, sino de unas medidas adicionales que hay que tomar, dada la situación que conocemos nosotros en el terreno, en particular frente al problema del crimen organizado y de las llamadas BACRIM. Esto no es parte de lo que acordamos en La Habana, esto no es parte del proceso de paz, pero nosotros sí estamos en discusiones serias con la Fiscalía General de la Nación, invitándolos a que piensen cómo de mejor manera no solamente se puede atacar el fenómeno de las BACRIM por vía judicial, sino pensar, al menos para aquellos, y lo digo con respeto también, pero para aquellos hombres que son reciclados de diferentes grupos y que hoy en día se encuentran en los urabeños, en los rastrojos o donde sea, que en ese ambiente que pensamos que podemos crear, si realmente creamos una masa crítica con las intervenciones en ciertos territorios, que en ese ambiente de paz esas personas prefieran dejar las armas y unirse a ese esfuerzo. ¿En qué condiciones? Hay que establecerlo, porque no es un proceso de paz, sería un proceso de sometimiento a la justicia. Pero hay que en paralelo pensar cómo vamos a coordinar las cosas para que esas estructuras no se nos atraviesen en el camino, como ha ocurrido tantas veces en este país. Una siguiente condición para que la transición sea exitosa son las garantías. Este tema de las garantías es tal vez el tema invisible más importante de este proceso, porque las guerrillas hacen la pregunta natural que le hacen las guerrillas a los gobiernos en todas partes del mundo, en todos los procesos de paz. ¿Y usted cómo me garantiza que lo que estamos acordando realmente va a ocurrir? Y la respuesta a eso no es sencilla, porque depende de crear un sistema de garantías complejo, que tiene en primer lugar un mecanismo de referendación que le dé la fuerza jurídica y política necesaria a lo acordado. No voy a entrar en la gran discusión que hay alrededor de que el gobierno dice que referendo y las FARC constituyente, pero solo digo que yo creo que las FARC ahí no han entendido que un acuerdo de paz bien hecho, bien referendado, con las garantías necesarias, es un acuerdo mucho más transformador que cualquier constituyente que podamos hacer hoy en Colombia. Está también como garantía, entiendo que lo van a discutir en estos días, los mecanismos de verificación. Ahí tenemos que ser abiertos, tenemos que entender que si no hay terceros que verifiquen acuerdos, los otros no nos van a creer. Eso quiere decir que necesariamente habrá algún tipo de presencia internacional en el terreno y tenemos que pensar eso cómo va a funcionar de la mejor manera. Pero sobre todo, y ahora sí termino de verdad, sobre todo yo creo que la mejor garantía que podemos tener es lograr los consensos necesarios en la sociedad. Y digo eso porque la visión que tenemos en Colombia de los procesos de paz, en particular en razón a lo que ocurrió recientemente con las autodefensas, es una visión excesivamente jurídica. Y todos saben que una transición es en esencia una transición política. Es decir, que hay unos consensos políticos alrededor de la necesidad de esa transición. Esos consensos tienen que comenzar dentro del, no me atrevo a decir dentro del mismo gobierno, pero sí dentro del mismo Estado, que las ramas del poder público trabajen armoniosamente hacia ese objetivo. Sin eso es imposible lograr un acuerdo satisfactorio. Pero el gran reto, como todos saben, es lograr el consenso en la sociedad de que este es el momento de la paz. Esa pregunta hoy es una pregunta compleja, porque los incentivos son otros en razón de las campañas políticas, pero sí entendemos que lo que estamos haciendo acá es construyendo unas condiciones básicas para que todos puedan participar de la mejor manera, para que todos tengan las mejores posibilidades de acceder al poder. Si entendemos, como dice el presidente, que la paz es de todos, que la paz es de ustedes, yo creo que lo podemos lograr. Muchas gracias.